Grabando. Voy a arrancar. Cuando escuchamos la palabra cáncer, pasa por nuestra mente el miedo de morir. Sin embargo, no sabemos en realidad qué es. Actualmente, el cáncer no es una sentencia de muerte. Hay grandes avances en la medicina y desde luego existe en el mundo el desafío por encontrar la cura. Hoy hablaremos de las estrategias de prevención y detección temprana de cáncer. Nuestro expositor es médico especialista en medicina interna y subespecialista en oncología médica. Él es egresado del Instituto Nacional de Cancerología y actualmente es coordinador médico y oncólogo médico en COI, Centro Oncológico Internacional. Él es el doctor Eder Araiza Alvarado, a quien agradecemos por esta interesante plática que nos ha preparado. Agradecemos al Centro Oncológico Internacional por el apoyo para la realización de esta edición del Chat Médico Prevem. Al final, tendremos un espacio de preguntas moderado por el Dr. Roberto Carlos Ramírez, subdirector de siniestros de Prevem Seguros. Dr. Eder Araiza Alvarado, gracias por estar con nosotros y demos inicio a la plática. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Chat Médico Prevem, esta edición del Chat Médico de febrero del año 2024. Agradecemos mucho al doctor Eder Araiza, que está en la ciudad de Guadalajara, en el centro. Él es oncólogo, como bien lo escucharon en la cortinilla de entrada. Está también con nosotros el doctor Roberto Carlos Ramírez, subdirector médico y de siniestros de Preven Seguros. Bienvenidos a todos. Agradecemos mucho su presencia. Eder, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Roberto, buenas noches. Jorge, doctora Araiza, buenas noches. Gracias por estar aquí en esta nueva sesión del Chat Médico Prevem. Agradezco mucho el apoyo que nos das, doctor, y al COI también por el apoyo en esta plática. Como decían al principio en la cortinilla, ¿no? Cáncer, un tema muy complejo, delicado, que aumenta o vemos que va en aumento año con año, que hemos visto la presencia de casos en pacientes jóvenes, como decíamos al principio, ¿no? Y que el impacto hoy en los costos de la enfermedad son de verdad bastante altos, pero bueno, pues da gusto también ver que hoy hay más tratamientos que ayudan a nuestros pacientes pues a superar esta enfermedad o tener una mejor esperanza de vida, ¿no? Entonces, pues, te agradecemos mucho, Doc, y bueno, pues adelante, ¿no? Sí, adelante. Muchas gracias, Eder. Y adelante con la plática y nos vemos en unos minutos con las preguntas. Muchas gracias. Adelante, por favor. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí se puede ver la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, el tema que les traigo hoy es de prevención y tratamiento, detección temprana de cáncer. Este es un tema que es muy interesante dado que la mayoría de la gente desconoce las estrategias que puede hacer para evitar tener cáncer o si ya se presenta, detectarla en una etapa temprana, que es cuando va a haber muchas mejores expectativas de vida y de calidad de vida sobre todo. Entonces, ¿por qué darle tanta importancia a esta enfermedad que es el cáncer? Y pues es porque es una enfermedad bastante frecuente. En México se detectan al año alrededor de 195,000 casos nuevos y estos se detectan en etapas avanzadas a diferencia de otros países. En México
desafortunadamente acuden cuando los síntomas ya se presentan y no se siguen las estrategias que se sugieren por parte de la Secretaría de Salud. En la gráfica que vemos del lado derecho, vemos cómo el cáncer de mama y el cáncer de próstata ocupan los dos primeros lugares de incidencia, seguido por otros cánceres como el de colon y recto, el de tiroides y el cervicouterino. Existen programas de tamizaje, es decir, de detección temprana, que no tienen el alcance suficiente que se debería tener, o también otro es la resistencia de la población a la aplicación de todas estas pruebas, que es lo que vamos a revisar en las siguientes diapositivas. ¿Qué podemos hacer para evitar el cáncer? Pues evitar los factores de riesgo que originan este problema. Esta asociación, que es una división de la OMS, lo ha clasificado en tres grupos, que es un grupo uno donde definitivamente hay asociación con cáncer, el grupo número 2 donde probablemente haya alguna generación de cáncer en algunos casos, y un grupo donde ya se excluyó que definitivamente cause este problema. En el grupo uno vemos las cosas que deberíamos de detectar y evitar. La mayoría que vemos ahí pues son factores que la mayor parte de la población está expuesta. Por ejemplo, hay desde infecciones por bacterias como la Helicobacter pylori, por virus como el virus de hepatitis B y C, VIH, el virus del papiloma y algunos que estamos expuestos todos como el al consumo de alcohol, el tabaco, algunos factores ocupacionales como el humo de carbón de alguna fábrica, de algún trabajo, también medicamentos que indicamos para otra cosa como la terapia hormonal de reemplazo y algunos otros tratamientos como radiación y el consumo de carne procesada y de enlatados, por ejemplo. Factor también que es muy importante y pues es inevitable es la radiación ultravioleta solar. Ahí pues existen diferentes estrategias que se pueden hacer para tratar de detectar y evitar cada uno de los que les mencioné. Esta lista es más amplia y si tienen duda de acerca de qué otros factores pueden darnos cáncer, la pueden revisar en la página oficial de la OMS. Existen otros que probablemente puedan generar cáncer. Dentro de los que están ahí algunos que llaman bastante la atención. Por ejemplo, los trabajos de turno nocturno, el consumo de carnes rojas, tomar bebidas muy calientes que favorecen algunos tipos peculiares de cáncer o algunos tipos específicos. También vemos que ya se ha estudiado incluso hasta plantas, por ejemplo, el consumir la parte completa de la aloe vera, la gasolina, algunos otros medicamentos. Y hay un grupo de sustancias que ya fue demostrado que no originan este problema, por ejemplo, el consumo de café. Entonces, aquí yo creo que hay que prestar bastante atención y detectar cuáles son los factores que probablemente nos puedan generar cáncer y por lo tanto haya que evitar. Todo esto viene a que no se puede a veces evitar todos los factores de riesgo y por lo tanto hay que diagnosticarlo cuanto antes. Nosotros clasificamos al cáncer en varias etapas, dependiendo de cuál es su localización, qué tan grande está y hacia dónde se ha extendido. En general son 4 etapas, desde la etapa 1 hasta la 4, que es la más avanzada, donde ya hay invasión a otros órganos. No está únicamente en el lugar donde se dio origen. Aquí es demasiado importante esto, dado que interfiere en el pronóstico y mientras más avanzado esté, pues peor va a ser el desenlace. Solo en algunos tipos de cáncer existen estrategias para su detección temprana y son los que están ahí, que es el cáncer de mama, el de próstata, el de pulmón, colon y cervicouterino. Esto es por la frecuencia de la presentación del cáncer y por el desarrollo de diversas pruebas que sirven para la detección cuando el tumor no ha ocasionado síntomas. Entonces vamos a revisar cada uno de ellos en relación a las pruebas que se pueden hacer o estrategias y a los síntomas que ocasiona cada uno de ellos, que es cuando ya a lo mejor no está tan temprano el diagnóstico.
En relación al cáncer de mama, la autoexploración se sugiere realizarla una vez al mes, dado que la mama cambia con los ciclos menstruales. Entonces también puede haber alteraciones que se detecten si lo hacemos en días distintos. Entonces se sugiere que siempre sea 7 días después de la regla. La forma de hacerlo pues es frente a un espejo, vemos los tres círculos de arriba, se observa la simetría de un lado y del otro en diversas posiciones de los brazos. Uno es con los brazos al costado, uno es con los brazos en un lado y uno es con los brazos hacia arriba. Otra forma es acostadas o incluso en la ducha. Y aquí lo importante, no importa cuál de estas técnicas se use, lo importante es revisar la totalidad de la mama. Si se detecta cualquier alteración, lo importante es acudir a revisión con un médico oncólogo, porque muchas alteraciones pues podrían no ser cáncer y tratarse de una condición benigna. Uno de los estudios que ha demostrado que reduce la mortalidad por cáncer hasta 80% es la mastografía. Y la edad de inicio es a partir de los 40 y se realiza de forma anual. También los resultados los debe de interpretar un oncólogo para la derivación correcta y por lo tanto del diagnóstico correcto. Ya si aparecen síntomas, pues a lo mejor el cáncer ya está un poco más avanzado. Los principales son retracción del pezón, secreción puede ser un líquido transparente, amarillento o incluso sangre, también un bulto en la axila, la hinchazón de una parte o del sentir una tumoración por dentro de la mama, hoyuelos o retracción en la piel, dolor sobre todo cuando es de un solo lado y otro es los cambios en la piel. Aquí pues ya urge una valoración médica, dado que es probable que se tenga este diagnóstico. Respecto al cáncer de próstata, ya se ha avanzado en cuanto al diagnóstico y de forma inicial no se requiere un tacto rectal, que a veces es por lo que la mayoría de los hombres evitan acudir a la consulta. Aquí, con una simple prueba de sangre que se llama antígeno prostático, se puede evaluar quiénes necesitan más estudios y más pruebas. Se debe de empezar en la población general a partir de los 50 años y estos se realizan cada año. En caso de estar elevado, requiere una evaluación adicional, dado que la elevación de esta sustancia no se eleva solamente por cáncer, sino que también se puede elevar por otras condiciones tan simples a veces como una infección de vías urinarias. Entonces, siempre que esté elevado, requiere más estudios. Lo ideal sería que se diagnostique cuando no hay ningún síntoma. Sin embargo, pues depende de qué tan avanzado esté, puede presentar síntomas distintos, desde dificultad para orinar, chorro lento de orina, sangre en orina y disfunción eréctil. Estos síntomas pues se comparten con otras enfermedades, por lo que también aquí, si se presentan, es importante la evaluación. Y cuando está ya más avanzado, el sitio más frecuente de extensión de este cáncer son los huesos, por lo que se manifiesta con dolor en la cadera o en algún sitio de un hueso y puede afectar la columna, la médula espinal y causar debilidad e incluso parálisis en las piernas. Del cáncer de pulmón, la estrategia no es para todos. Aquí solamente vale la pena hacerlo en los pacientes que tienen más de 50 años y que son fumadores. Para definir el grupo que esté en riesgo, nosotros usamos esta clasificación donde vemos que es más de 20 paquetes año. Para sacarlo, este es muy fácil, es un cálculo donde el número de cigarros diarios se divide entre 20 y se multiplica por los años que se han fumado. Si se tiene más de 20, pues es una persona que tiene mayor riesgo. E incluso, aunque dejen de fumar, el riesgo puede persistir 10, 15 años en general. Existe el riesgo más aumentado de tener cáncer. También esta tomografía, que es como las imágenes que vemos a la izquierda, se realiza cada año y aquí lo que se detecta es un nódulo pulmonar que requiere una evaluación, dado que también
no todas las causas pueden ser cáncer, sino hay algunas infecciones que se pueden confundir con este diagnóstico. Los síntomas son muy parecidos a otras enfermedades e incluso se pueden confundir, por ejemplo, con neumonía, una neumonía que no mejora a pesar de que ya recibieron antibióticos. Y los síntomas van desde tos, flema con sangre, dificultad para tragar, pérdida de peso, cambios en la voz, dolor en el pecho y falta de aire. El cáncer de colon tiene diversas pruebas que se pueden hacer. La que tiene más evidencia y la que se recomienda es la colonoscopía, sin embargo, pues no es muy aceptada por la población general. Aquí se sugiere realizar la colonoscopía cada 10 años a partir de los 45 años. ¿Por qué tantos años cada estudio? Es porque el cáncer de colon generalmente tiene un desarrollo muy lento. Entonces, desde que sale un pólipo en el colon, para que se convierta en cáncer, pueden pasar muchos años, lo que da tiempo para que se diagnostique y se trate a tiempo. También hay otras alternativas menos invasivas, como hacer otras pruebas de laboratorio, como sangre oculta en heces, la prueba FIT, que es de detección de sangre, pero de otra forma, detección del ADN de los pólipos en las heces y otros estudios como alguna tomografía virtual. Estos, en caso de que tengan alguna alteración, pues siempre van seguidos de la corroboración de la colonoscopía con las tomas de biopsia. Entonces, pueden sí usarse esas alternativas, pero la diferencia es que tienen que hacerse con más frecuencia. Los síntomas son muy parecidos a otras condiciones abdominales y pueden ser muy inespecíficas. Pueden presentarse de forma aislada o alguna combinación de estos que ven aquí. Entre ellos está el dolor abdominal, sensación de evacuación incompleta, pérdida de peso, sangrado con las evacuaciones, diarrea o estreñimiento y puede manifestarse con fatiga, dado que frecuentemente estos tumores sangran y pueden ocasionar fatiga. A veces el sangrado puede ser imperceptible y únicamente se detecta en el laboratorio anemia. Para el cáncer cervicouterino o de cervix, existen también dos formas de detección. Uno es el Papa Nicolau y otro es la detección del VPH o virus del papiloma humano, dado que casi más del 99% están asociados con esta infección. Entonces se sugiere realizar el Papa Nicolau, que es como la imagen que vemos a la izquierda, donde se toma una muestra con un cepillo especial de las células del cuello uterino. Esas las ven en el microscopio y en base a eso determinan si hay posibilidad o no de que tenga cáncer. Si se requiere o se sugiere que hay alguna alteración, lo siguiente es realizar una colposcopía, que es ver con una cámara para tomar una biopsia de ahí del cuello uterino y determinar si es o no es cáncer. La detección del VPH, que es otra prueba que se hace de forma muy similar, también se sugiere sobre todo después de los 30 años, cada 5 a 10 años. Y lo que hace es detectar los virus que son más frecuentes que ocasionen cáncer. Desafortunadamente, pues hay más de 130 tipos de VPH y a veces se puede infectar con uno o con otro. O sea, no es, si ya se me quitó de porque me dio una vez, me puede volver a dar muchas veces. Afortunadamente hay una estrategia muy eficaz que es la vacuna. Hay tipos diferentes, en general en México tenemos tres, de los cuales no tiene tanto que se aprobó la más eficaz, que es la que tiene 9 tipos diferentes, que son los que vemos ahí en la imagen, y son 3 dosis. Se puede aplicar pues al momento, al mes y a los 6 meses. Aquí la edad recomendada es antes de que inicien las relaciones sexuales a partir de los 9 años. Sin embargo, se pueden vacunar incluso aunque ya hayan iniciado su vida sexual. Los síntomas son desde sangrado transvaginal, dolor con las relaciones sexuales, dolor al orinar e hinchazón de las piernas cuando ya ha invadido órganos cercanos.
Ya por último, les quiero mencionar algunos conceptos generales de la atención del cáncer que creo que es algo que a lo mejor la población tiene algunas creencias que no son las correctas. No todos los cánceres se tratan de la misma forma, dado que depende de muchísimos factores, desde el tipo de cáncer, desde qué tan grande es el tumor, hacia dónde ha avanzado, de las características de la edad, de las otras enfermedades que pudiera padecer, de los medicamentos que toma y de otros factores incluso genéticos, de algunas pruebas que se pueden hacer adicionales. Todos estos factores se consideran para elegir el tratamiento y en general los podemos agrupar en varios grupos, que son cirugía, quimioterapia, terapia blanco, inmunoterapia, radioterapia o la combinación de cualquiera de las anteriores. Entonces, no se deben de quedar con que cirugía es el tratamiento ideal del cáncer porque no siempre debe ser el tratamiento inicial. Hay veces que es mejor y el pronóstico va a ser mejor si se trata antes con uno de los otros tratamientos. Entonces aquí es importante que la evaluación sea al menos por dos especialistas, que es el cirujano oncólogo y el oncólogo médico. Esta decisión en ninguno de los casos debe ser tomada por un médico que no es oncólogo, es decir, un ginecólogo, un cirujano general y mucho menos un médico general, dado que si se hace algo mal durante esta elección del tratamiento, lo más probable es que haya un mal desenlace. Entonces, si lo que se quiere es mejorar el pronóstico, se tiene que elegir la mejor propuesta de tratamiento desde el inicio. Y para esto, para el tratamiento debe de contarse con un equipo completo de varios especialistas y de otras áreas especiales donde se involucre a varias partes. Por ejemplo, tenemos la parte médica que están el cirujano oncólogo, el oncólogo médico, el radiooncólogo. Sin embargo, se deben de involucrar otros especialistas, por ejemplo, enfermería, especialistas en nutrición, psiquiatras, psicólogos y médicos de cuidados paliativos. Todo esto va con el objetivo de mejorar el desenlace y por lo tanto el resultado y la calidad de vida. Entonces, este es un resumen de las estrategias que hay de detección para cada uno de los cánceres. Para el cáncer de mama es mastografía anual a partir de los 40 años. Para el cáncer de próstata, antígeno prostático anual a partir de los 50 años. Para el cáncer de pulmón, tomografía de baja dosis anual a partir de los 50 años en los fumadores. Para el cáncer de colon, colonoscopia cada 10 años a partir de los 45 años. Y finalmente, para el cáncer cervicouterino, papanicolau anual cuando se inician las relaciones sexuales y detección del virus del papiloma cada 5 a 10 años a partir de los 30 años. Y de mi parte sería todo. Eh, Les voy a dejar de compartir mi pantalla para pasar a las preguntas. Eder, qué increíble plática. O sea, me has dejado, o sea, muchas veces queremos investigar tanto y ahora que tenemos, que todo el público tiene el acceso al Internet, es increíble todo lo que puedes encontrar en estos minutos con una claridad excepcional. Nos diste un panorama interesantísimo y muy didáctico, caray. Felicidades, muchas gracias. Gracias. Yo creo que sí, Internet nos da una herramienta para buscar más conocimiento, pero creo que en relación a las enfermedades de cualquier tipo, en Internet siempre nos ponen o las historias de super éxito o los peores casos. Siempre está muy polarizado a que le va muy bien o le va de lo peor. Y la medicina no es así, cuanto menos Claro. la oncología, en que hay muchos matices que se deben de considerar para tomar la mejor decisión. Roberto, Sí, coincido con el doctor. Pues igualmente, muchas gracias, Doc. Araiza, la verdad es que es un tema, pues es muy complejo, ¿no? Incluso de abordarlo también en pláticas así, creo que es complejo porque, pues, hay mucha variedad de cánceres y evidentemente, como decíamos al principio, pues es un tema también variado en tratamientos, ¿no? Entonces,
empezando un poco con las preguntas que queremos hacerte, dentro del gremio asegurador, hemos visto que la tendencia de la enfermedad por cáncer se ha elevado de manera importante, ¿no? O sea, muy importante. Y esto también lo hemos visto a nivel mundial, ¿no? Partners que nosotros tenemos donde manejamos casos en el extranjero, es la misma tendencia, ¿no? Y va hacia allá los mismos números que va en crecimiento el diagnóstico. Me gustaría preguntarte médicamente si han encontrado qué ha hecho que aumente esta tendencia y si han visto que, o sea, si coinciden con nosotros en que hay ese incremento, si hay algún estudio que se haya realizado ya para determinar las causas de ese crecimiento. Sí, la mayoría van enfocados a todos estos factores de riesgo que comenté. En general, la población se expone a los del grupo uno, que son los que definitivamente tienen una asociación con cáncer. Por ejemplo, cada vez más personas beben alcohol, cada vez más personas fuman, que están expuestas al sol, tienen todo este riesgo que se aumenta. Entonces, sí es probable que incluso en años siguientes se vaya aumentando cada vez más el diagnóstico de cáncer. Incluso algunas proyecciones de la OMS sugieren que el cáncer se va a convertir en la enfermedad número uno para el 2050. Entonces es importantísimo que conozcamos acerca de las manifestaciones y de qué podemos hacer para detectarlo antes y por lo tanto mejorar el pronóstico de la enfermedad que de por sí la mayoría de la gente considera que es de lo peor. Sin embargo, con los avances que ha habido, se ha mejorado bastante la expectativa. El único tema ahorita es el costo que la mayoría de estos tratamientos nuevos tiene, por lo que es importante tener un seguro de gastos médicos. Sí, claro, coincido contigo. Igualmente existen desde hace años mitos sobre que existe o no la cura, ¿no? Ya para el cáncer. Esto también es realidad. ¿Existe hoy algún tratamiento definitivo para la cura del cáncer? Cuando ya se presenta, ahorita no se puede hablar de cura en la mayoría de los escenarios. Sí hay pacientes que algunos tratamientos los curan, por ejemplo, el cáncer germinal de testículo y de ovario. En ciertos pacientes, aunque ya esté diseminado a otros órganos, se puede curar hasta en el 90-95% de los casos. Sin embargo, en la mayoría no es así. Para esto, pues se han investigado todos estos tratamientos nuevos. Lo que sí es una realidad es que hay muchas estrategias que se pueden aplicar, como por ejemplo lo de la vacuna contra el VPH, que en países que ya tienen mucho más cobertura, por ejemplo en Estados Unidos y en los países de Europa, este cáncer va en disminución brusca, a diferencia de los países como el nuestro, donde no hay el capital para vacunar a toda la población. Entonces, de haber estrategias sí las hay y muchas podemos aplicarlas con algún cambio en el estilo de vida o con la aplicación de alguna vacuna, por ejemplo. Ok, ok, muchas gracias, Doc. Nos hacen una pregunta también, dice, ¿cómo podemos tener una vida más sana que pueda evitarnos un cáncer? Pues va dirigido a tratar estos factores. Por ejemplo, un factor importante es la obesidad. Ujú. Entonces, eso puede predisponer, por ejemplo, a cánceres como el cáncer de mama o el cáncer de útero o de endometrio. Entonces, el llegar a un peso saludable a través de dieta, ejercicio, evitar el consumo de carnes procesadas, de enlatados, evitar fumar, evitar eh, beber alcohol, puede traernos beneficios y no solamente respecto a la prevención del cáncer, sino respecto a muchas enfermedades. Entonces, creo que la estrategia principal que debemos de seguir, pues, es tratar de llevar una vida sana, tener peso adecuado, hacer ejercicio y comer bien. Ok. Preguntan también, de hecho creo que lo mencionabas también, los factores de riesgo, pero ¿siempre es genético? O sea, esa es una pregunta que me hacen. ¿Siempre es genético o puede surgir sin antecedente en familiares cercanos? No, la mayoría surgen por estos factores.
digamos, casi el 90% son esporádicos, o sea, eso quiere decir que no hay un familiar afectado por el problema. Ok, Entonces, por ejemplo, los cánceres de piel o el cáncer como el melanoma que surgen pues a través de la exposición al sol. Entonces, en esos grupos donde hay un factor bien definido, pues es definitivamente causado por un agente externo. Sin embargo, hay ciertas familias donde se cuenta alguna predisposición genética en las que sí un factor tiene mucho más peso que en una persona que no lo tuviera. Para esto sí hay forma también de analizar la historia familiar y determinar si se puede hacer una prueba genética con anticipación. Por ejemplo, en casos de cáncer de mama, donde varios familiares tienen cáncer en personas que a lo mejor no tienen tantos años, ahí quizás sea conveniente hacer una prueba genética para estar más al pendiente de si se puede hacer alguna alternativa de detección. ok, ok, es muy claro eso. Doctor, pregunta también, ¿en qué tipos de cáncer, cuando ya se trataron y se supone se erradicaron, la estadística de reincidencia es alta? Depende de la etapa. La mayoría de los que se detectan en una etapa uno cuando el tumor es muy pequeño, no regresan. Claro que el riesgo nunca va a ser cero, pero aquí estamos hablando de menos del 5%, a diferencia de cuando se detectan, por ejemplo, en una etapa 3, que aquí el riesgo de que recurran es cercano al 40 o 50%. Esto varía, depende del tipo también. Hay unos que se tratan y ya, y hay otros que se tratan y están regresando continuamente. Por ejemplo, el cáncer de ovario, aunque tenga un tratamiento exitoso, en un periodo de 5 años vuelve a aparecer en el 90%. Ok, Entonces, depende mucho de la etapa y del tipo de cáncer. ok, muchas gracias, doctor. Esta es una más para nosotros, Jorge y tu servidor, pero preguntan, ¿cuál es el cáncer más común en mujeres? Bueno, eso es para ti, Doc, pues viene partido en dos. Y sobre el que convenga asegurarme. El cáncer más frecuente, pues ahí ya lo vimos en mujeres, es el de mama, Y mamá. y en Ujú. hombres es el de próstata. Varía a nivel mundial, pero en México esos son los datos reportados. Y pues yo creo que ayudándote con la respuesta, pues hay que asegurarse contra todos porque no sabemos cuál nos puede dar. Y pues realmente los seguros no te excluyen, sino, según tengo entendido, hay algunos tiempos de espera para algunos cánceres, ¿no? Justo, Doc. Sí, pues ya la contestaste completa. No, no es cierto. Es Yo creo como, que es como si ahorita nos pidieran los números del premio mayor, pues sería muy difícil estuvo dárselos. muy, muy difícil. Pero le diste un punto muy importante, Doc. El tema de las pólizas de seguro yo creo que sirve para cualquier tipo de cáncer, eso es claro. Pero sí es importante que muchas de ellas tienen periodos de espera, ¿no? En las pólizas de Prevem hay diferentes planes con los que contamos y en la gran mayoría sí hay un periodo de espera por lo menos de un año, ¿no? Sin embargo, bueno, pues como decía Jorge, ¿no? Es como si le pegaras ahí a la lotería, o sea, es muy difícil. Yo creo que entre más rápido te asegures sin estar esperando o con la idea de que vas a tener la enfermedad, pues la verdad es que nunca te va a salir, ¿no? Es muy raro, ¿no? De hecho, te podría decir que los siniestros de cáncer que tenemos no son, yo creo que en el más del 90%, cánceres que hayan sido diagnosticados en el primer año de la póliza, ¿no? Posterior al periodo de espera. No lo es. Entonces, yo creo que esto sí es un llamado también para la gente que no cuenta con un seguro. Lo platicábamos al principio antes de la charla, Doc. Eh, Hoy un tratamiento de estos es exorbitante, o sea, es mucho dinero lo que cuesta un tratamiento. Me decías de un medicamento nuevo, ¿no? Que vale alrededor de $500,000 para un tratamiento, me decías, de mama, ¿no? De cáncer de mama. Sí, lo importante es que sí muchos de estos tratamientos se han ido desarrollando
y cada vez se investiga y se descubren más medicamentos que son cada vez más eficaces. Pero el gran problema es el costo. Sí, Entonces, prácticamente, si no se tiene un seguro de gastos médicos, se vuelve impagable y nos quedamos con el tratamiento que a lo mejor se estaba dando hace 20, 30 años, que es solamente con quimioterapia. Muchos de ujú, los tratamientos de los cánceres actualmente ya incluyen medicamentos mucho más especializados, que son más eficaces, con menos efectos secundarios que los tratamientos antiguos como la quimioterapia. correcto. Sí, y la verdad también creo que ayuda mucho hoy en el entendido de que estos tratamientos son caros, pues también está la opción como el COI, ¿no? Que no entras a una unidad hospitalaria como tal, ¿no? Pero entras a una unidad en donde te dan todo el tratamiento que necesites, toda la atención que necesites. Son tratamientos ambulatorios en su mayoría, ¿no? Y además con gente muy especializada. Digo, conociendo al COI, tienen muy buenas prestaciones también para, o beneficios para el paciente, y creo que eso ayuda mucho para poder, pues esa esperanza de vida que tiene el paciente, sobrellevarla mucho mejor, ¿no? Sí, parte de lo que comenté es que se tiene que abordar de forma multidisciplinaria. O sea, no nada más es el puro oncólogo el que debe estar involucrado. Y justo eso es lo que tenemos en COI, de que tenemos un abordaje 360. Eso quiere decir que en el mismo lugar te puede evaluar el oncólogo médico, el cirujano, el radiooncólogo y recibir todos estos tratamientos que son los más nuevos. Ah, sí. Y digo, hemos visto también desde el año pasado diagnósticos en personas cada vez más jóvenes, ¿no? No quisiera decir como tipos, o sea, cerrarlo en unos tipos de cáncer, pero en mujeres y hombres hemos visto este tipo de cáncer, ¿no? Cáncer de testículo, cáncer de colon, cáncer de mama, evidentemente, cáncer de ovario, ¿no? Eh, y bueno, al ver esta parte, no veíamos antes ese movimiento de casos, ¿no? Dentro de nuestro sector asegurador. Ya mencionaba los factores de riesgo que, bueno, pues pueden caer en esta parte de diagnóstico, pero ¿hay algo más? O sea, ¿hay algo más que ya oncológicamente se haya estudiado por el cual se den estos diagnósticos? Sí, es una realidad que se diagnostican cada vez más temprano. Sobre todo lo que yo he observado es en cáncer de mama y en cáncer de colon, en hombres y mujeres. Y yo creo que es que antes no era el mismo estilo de vida, ni tampoco se exponían a los mismos factores de riesgo. Actualmente, pues, esta situación donde ya está totalmente globalizado, donde nos podemos exponer a todos los factores que les acabo de mencionar, pues también son a una edad mucho más temprana. Aquí pues la única estrategia es estar alerta y detectarlos. También es importante que los que tengan una historia familiar acudan a una evaluación, aunque sea de riesgo genético de cáncer, que es tratar de anticiparnos en algunas personas que estas estrategias a lo mejor lleguen un poquito tarde, de casos en la familia que se hayan diagnosticado antes de las edades de las que les comenté las pruebas que se pueden realizar. Sí, yo de hecho hasta le saqué una foto porque sí es bueno tenerlo. Lo pones con rangos de edad y creo que también la prevención hoy en día creo que también es una parte culturalmente hablando que no está tan desarrollada en el país. Y es una realidad que nosotros como aseguradores o dentro del sector, pues obviamente yo prefiero verte en una prevención, ¿no? En un estudio de check-up, pues que verte en un hospital, ¿no? Ya con un padecimiento que pues es mucho más difícil quitar, curar, controlar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es muy importante esto que mencionas. Sí, no Oye, hay Robert, una cultura de detección aquí en México, desafortunadamente. Y Sí, acuden exacto. cuando ya se sienten mal, cuando ya aparecieron muchísimos síntomas que predicen que la enfermedad pues está más avanzada. nos Correcto. preguntan si seguimos, si tenemos en red Alcoy. Por Pero supuesto que sí. claro que sí. No Sí, quise Carla. decirlo yo, pero Roberto, por favor. Sí, sí, sí. De hecho, era la pregunta que iba a comentar a Carlita.
Sí, sí lo tenemos. De hecho, entiendo, digo, Doc, no me dejes mentir, pero según yo, Zapopan, Ciudad de México y creo que en otro lado te tienen. Sí, tenemos varias sedes en esas ciudades. Está en Ciudad de México, que está en Tlalpan y el otro está en Santa Fe. En Ujú. Guadalajara tenemos tres. Está Puerta de Hierro Sur, Real San José Lázaro Cárdenas y Real San José Valle Real. También hay una sede en Tijuana. Sí, exacto, Tijuana, esa es la que se llama. Y aquí también, bueno, mencionar, va a sonar como a comercial, pero con el COI la realidad es que tenemos grandes beneficios, ¿no? Que parecieran muy pequeños, pero creo que importan. Al momento del paciente, lo que más nos interesa es que el paciente se preocupe por su salud y por su tratamiento, y no por temas como el ballet parking, ¿no? El costo del estacionamiento, ese negociado con el COI lo tenemos como beneficio. El estacionamiento también sin costo en la sede aquí de la Ciudad de México en Santa Fe también está como beneficio. Está con apoyo también con una alimentación para el asegurado en infusión de más de 5 horas, ¿no? Siempre con la autorización del médico tratante, ¿no? Como el doctor Araiza, pero es una parte también que está como beneficio. Hay una nutrióloga, una nutrición oncológica que dan 3 sesiones como máximo, contención emocional, 3 sesiones como máximo, rehabilitación, 3 sesiones como máximo, que esta de rehabilitación es solamente para cáncer de mama, según el convenio que nosotros tenemos. Pero bueno, creo que sí es una entidad con la que hemos hecho buena negociación. Tenemos muchos casos que están ya viendo en el COI y que, bueno, pues están saliendo adelante, ¿no? Con el apoyo del doctor Araiza y todo el equipo. Sí, sí, George. Esa es la respuesta. Sí, no, muchas gracias. La verdad es que es importante porque, pues, hacerle frente a un enemigo de ese tamaño, si no hay un equipo fuerte, es imposible, ¿no? Sí, Sí, definitivamente correcto. para mejorar los resultados hay que involucrar varios médicos y varios especialistas de otras áreas. Solo así se logra abordar al 100% de tener al paciente tranquilo, de tenerlo tratado en las varias esferas que hay, por ejemplo, en la parte mental, en la parte física, en el control del dolor. Todo esto pues debe de hacerse para que un paciente en estas enfermedades que son tan difíciles se sienta bien. Sí. Doc, a mí me hacen una pregunta muy interesante. Eh, ¿Qué hay con el cáncer en las personas transgénero? Por ejemplo, me preguntan, ¿en las personas transgénero necesitan mastografía? Mm, La proporción en general de cáncer en mujeres a hombres es de 100 a 1. Un factor de riesgo para el cáncer de mama en general es la terapia de reemplazo hormonal o los anticonceptivos orales. Estos tienen una parte del componente que son estrógenos. Si se usan por un tiempo prolongado, a esto me refiero más de 5 años, sí se incrementa el riesgo. Entonces, pues sí sería cuestión de que se revise el caso particular para ver si está, por ejemplo, en terapia hormonal, en los que sí estaría recomendado realizar algún estudio o por lo menos las revisiones clínicas de vez en cuando, digamos, cada año. Ok. Gracias, Doc. La última y nos vamos. Bueno, son dos, de hecho. Una es, ¿qué tipos de cáncer tienen hoy menos esperanza de vida? ¿No? Vemos que a lo mejor estómago, páncreas, no sé si sea por tema de diagnóstico tardío, no lo sé. ¿Tú qué opinas? Sí hay algunos que no se ha podido mejorar esa estadística. En general son los del tracto digestivo, donde el de peor pronóstico pues es el de páncreas. De ahí se sigue el cáncer de la vía biliar, que es por ejemplo cáncer de vesícula, cáncer de los conductos que drenan la bilis, que esos son los que tienen un peor pronóstico. Seguido de, por ejemplo, el cáncer gástrico también por temas de que no se diagnostica a tiempo o por dificultades según la localización en la que a lo mejor los síntomas son muy poquitos hasta que ya está muy avanzado. Ujú.
Creo que esos serían los tres principales. Sin Ok, embargo, pues hay casos, por ejemplo, el 15% del cáncer de mama tiene un subtipo más agresivo y en esos también el pronóstico es peor. Entonces, siempre depende del tipo de cáncer, del órgano, de hasta dónde se extiende, de qué órganos están involucrados, si los laboratorios están bien o mal. Entonces, son muchos factores los que juegan ahí parte para determinar qué tan bien le puede ir a alguien o a veces qué tan mal le puede ir. claro, sí, es cierto. Ya, por último, Doc, ¿qué país es el más avanzado en temas de cáncer? Pues los que dictan las guías siempre son los mismos. Son los países europeos y Estados Unidos, Ok, precisamente porque pues, tienen los mayores recursos para invertir y para tratar. Sin embargo, pues no toda la población de esos países se trata igual. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hay incluso pacientes que se vienen de allá a tratarse aquí porque allá no les quisieron dar el tratamiento ideal o no tienen seguro y es mucho más barato aquí que allá. Entonces, pues yo creo que en México hay buena atención del cáncer, el limitante pues es la parte económica. claro, sí, coincido contigo. Un último mensaje, doctora Araiza, para nuestros escuchas, para nuestra audiencia, nuestros pacientes que a lo mejor también nos pueden llegar a estar viendo de cáncer, que les quieras ofrecer. Pues con que se haya quedado algo de información de esta que es muy valiosa, espero que les haya servido y que si tienen dudas se acerquen a cualquiera de los médicos que estamos dedicados a esta parte de la medicina, que se enfoca no solamente en ampliar la vida, sino mejorar las condiciones de la calidad, que finalmente para eso estamos aquí, para tener una vida plena y con los menos síntomas que se puedan en el caso de que nos dé alguna enfermedad como esta. Valiosísimo comentario, Doc. Muchísimas gracias, de verdad te lo aprecio mucho. Gracias por contestar todas nuestras preguntas. Jorge, te cedo el micrófono. No, muchas gracias. La verdad es que eh, podría utilizar una palabra que a lo mejor puede parecer difícil, pero me encantó la plática, me encantó sobre todo la didáctica, la forma tan sencilla de explicar algo tan complejo y los conceptos tan claros que abordaste y cómo nos los planteaste. La verdad es, Eder, muchas gracias. Muchas gracias por haber preparado esta plática. La estaremos replicando en todas nuestras plataformas. Te compartiremos también la liga de YouTube para tus seguidores, que vemos que también tienes un buen número de seguidores en tus redes sociales. Y agradecemos mucho. Roberto Carlos, muchas gracias por estar con nosotros también. Eh, A la orden. muchas gracias y buenas noches a los dos. Buenas Buenas noches. noches, hasta luego. Saludos. Gracias por acompañarnos al Chat Médico Prevem. Te recordamos que este se realiza de enero a noviembre, el último miércoles de cada mes, por las plataformas Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Prevem.